Venga, rompo el hielo yo. Venga, va, siempre. Porque una cosa que a mí me fascina siempre cuando estoy en el mundo del arte es pensar, un artista antes de crear sus obras, tú primero qué piensas, ¿en los materiales que vas a utilizar o en el tema que quieres hacer? Muy buena pregunta. Yo, en mi caso, bastante primero el tema y luego, en función de esto, los materiales, ¿no? Entonces, pensar un poco cuál es el concepto y a partir de ahí trabajar hacia dónde quiero llegar con determinados materiales para reflejar o para intentar, pues, aterrizar esa idea, ¿no? Pero puede pasar lo contrario también, es decir, trabajar a partir de la materialidad. Yo tengo determinado material y a partir de ahí voy construyendo, ¿no? Pero yo creo que siempre es un poco una ida, o sea, ida y vuelta entre las dos cosas, porque ejemplos que tenemos aquí, estos collages que están aquí, por ejemplo, yo parto de las imágenes que he encontrado tanto en revistas como en libros, ¿no? Antiguos de astronomía y tal. Entonces, viendo este material, me lleva a una idea y luego vuelvo a este material. Entonces, a este movimiento de ida y de vuelta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en un caso de un pintor o en un caso de un escultor, quizás es más del material hacia un resultado final, ¿no? Me pongo a pintar, pero también yo creo que las dos cosas. Y para mí, en general, es un poco este, ¿no? O sea, a partir de un concepto, a partir de una idea o a partir de una investigación, de una cosa más amplia, cómo eso después toma forma, ¿no? Y pueden ser, en mi caso, pueden ser varias cosas. Yo trabajo desde el sonido a piezas en neón, a instalaciones, a un vídeo, a texto. Entonces, como que me doy esa libertad de usar muchos medios a la hora de querer plasmar alguna idea o algunas ideas, ¿no? Alrededor de un concepto o de una investigación que luego aterriza en determinados objetos. Pues en ese aspecto no es tan diferente de lo que hacemos nosotros en ciencia, ¿no? Estaba pensando ahora el paralelismo, porque nosotros también, una vez estás en un campo de la ciencia o en una rama o un aspecto, casi que el tema lo tienes un poco acotado, ¿no? Pues yo soy astrónoma o yo soy físico nuclear o lo que sea. Y luego tienes que buscar las herramientas, ¿no? que te puedan proporcionar esos resultados. Me parece súper interesante. Sí, yo creo que hay un paralelismo interesante. No todos los artistas trabajan así, pero en algunos casos sí. Y yo creo que, claro, como vosotros trabajáis con hipótesis, ¿no? Y cosas muy medidas, hipótesis que se confirman, que no se confirman, ¿no? Y entonces a partir de ahí Sí, claro, lo que pasa es que después sí que tienes muchas herramientas, ¿no? Puedes utilizar observaciones, puedes utilizar cálculos con ordenador, Totalmente. puedes utilizar Claro, es un poco esos medios, ¿no? que esos te medios, ¿no? dan Y dices, para... pues cada tema con qué lo abordo mejor, ¿no? Claro. Aunque a veces también pasa al otro lado, ¿no? Que tú has desarrollado una técnica, ¿no? No sé, por ejemplo, has desarrollado unos algoritmos para computar algo, para calcular algo, y luego dices, bueno, pues esto tiene aplicación también en otros campos, ¿no? Entonces intentas reutilizar los materiales. Sí, eso sería ya una metodología, ¿no? De la misma manera que pues la parte artística, pues también, ¿no? De repente pues encuentro una forma de hacer vinculado a mi proceso creativo y lo acabo repitiendo, ¿no? Lo acabo empleando pues en otros proyectos. Pero el tema de la, ¿no? O sea, creo que dentro de la ciencia, o sea, tenía ahí, obviamente, y por eso ahí es este campo, ¿no? Hay un rigor que dentro del arte creo que es la libertad que tenemos de, o al menos la que yo me tomo, con mi aproximación a esto, que es, claro, no trabajo con hipótesis, no tengo que probar nada y no tengo que hacer ningún tipo de saber comprobado, ¿no? Es otra manera de poder, de estar y de hacer las cosas. Yo creo que ahí hay algo compartido, pero después creo que tenemos una libertad muy ancha, afortunadamente, porque si no sería, claro. Sí, entonces es, ¿no? A partir quizás de los mismos intereses o de, no sé, de preocupaciones o de reflexiones, llegas a otros, ¿no? A otros esquemas, a otras formas, con una libertad que es un poco más... ¿Y la temática de la ciencia la has incluido muchas veces en tus obras? Sí, es una cosa que ya lleva un tiempo, unos años con esto. Para mí ha sido como muy de base, o sea, siempre ha estado, ¿no? O sea, esa relación siempre me ha interesado muchísimo. Siempre pues he leído cosas científicas, determinadas cosas en concreto y según qué proyectos, pues determinados temas, ¿no? Pero es una cosa que hablando con Diana también, o sea, es para mí, en mi caso, siempre he estado como muy en la base. Al final el resultado tenía una estética, tenía una visualidad, tenía algo que yo considero que es importante no perderlo,
pero esa relación con la ciencia es algo como muy profunda, muy de base, y a partir de ahí yo construyo otras cosas, ¿no? Otras narrativas, pero sí, siempre han estado. Luego, eso, según qué proyectos, pues ¿no? Aquí hay obras que vienen de un proyecto que era exclusivamente sobre la curvatura del espacio-tiempo, la gravedad, hay otras investigaciones sobre agujeros negros, en fin, ahí dependiendo de cada proyecto, de cada momento, pues no, me acerco o como que hago un pequeño túnel en determinadas temáticas. Sí. Y yo te quería preguntar si nos puedes decir así un poco en algunas palabras qué es la velocidad de escape y qué significa esa velocidad de escape, o sea, ¿para qué se puede usar esto? Bueno, la velocidad de escape es simplemente la velocidad que tiene que tener cualquier objeto, independientemente de si es grande, si es pequeño, qué, para escapar de un campo gravitatorio, ¿no? En el caso más que nos llega a la referencia más de cerca es la propia Tierra, entonces es la velocidad que tiene que tener cualquier objeto que esté en la Tierra para escapar de la superficie, ¿no? Pero bueno, también hay una velocidad de escape si el objeto está encima de una montaña. También existe una velocidad de escape que sería más pequeña y simplemente es esa velocidad para que venza la atracción gravitatoria, ¿no? En el caso de la Tierra, si lo medimos en la superficie, son unos 11 kilómetros por segundo, que creo que son unos 40.000 kilómetros por hora. Y es en lo que se basa también la física de los cohetes, aunque la gente piensa que, por ejemplo, es una cosa curiosa, porque la gente piensa que los cohetes espaciales necesitan alcanzar la velocidad de escape. Y eso no es exactamente cierto, porque esa velocidad es la que tendría que tener si después ya tú no lo aceleras. O sea, tú lanzas algo con esa velocidad y si tiene suficiente velocidad, pues se alejaría del campo de la Tierra y en principio iría hasta el infinito, iría cada vez más lento, más lento, más lento, alejándose, ¿no? Sin llegar a esa velocidad. Pero los cohetes, como tienen propulsión y tienen una aceleración continua, no necesitan ni siquiera alcanzar esa velocidad. Pero bueno, están en los cálculos, ¿no? Para ser... Sí, claro, bueno, y además los cohetes necesitan vencer la atmósfera, la fricción, ¿no? A veces lo que se hace es lanzar a una órbita intermedia, una órbita baja, para no tener que acelerar tanto de golpe y que el cohete no sufra, ¿no? Y una vez ahí ya, como ya estás más alejado de la órbita de la superficie de la Tierra, pues necesitas menos velocidad de escape, ¿no? Bueno, porque luego está la velocidad de órbita, ¿no? También con los satélites, por ejemplo, ¿no? Están en esa velocidad y es una especie de equilibrio, ¿no? Exacto, es una velocidad como digamos intermedia entre nada y la velocidad de escape, ¿no? Los que están en órbita no tienen suficiente velocidad para escapar. Si ahí le damos más velocidad, pues... Claro. No, y eso te preguntaba porque aquí una de las obras, que es esta alfombra que está allí, es justamente, ¿no? Es la fórmula, que es la velocidad de escape, y un dibujo, que esto viene de los dibujos de Newton, ¿no? Cuando hacía pues, los cálculos de trayectorias, ¿no? Y velocidades justamente, y llega a la velocidad de órbita y la de escape, ¿no? Entonces el dibujo un poco representa eso. Entonces, claro, yo parto de eso para como que reflexionar o proponer a la gente que piense en eso, ¿no? Porque en realidad es cualquier masa, entonces de una manera también personal, ¿no? ¿Cómo yo me puedo escapar de ciertas masas, de ciertas cosas? ¿Qué velocidad tendría que tener para escaparme, ¿no? No hace falta solo que sea a ese nivel astronómico o tal, pero también es en plan, bueno, ¿cómo nos podemos escapar de ciertas cosas, ¿no? Y luego en esa investigación era también, no sé, me interesaba un poco pensar esa evolución o esa trayectoria que estamos haciendo, ¿no? Como seres humanos que venimos, ¿no? De un pasado quizás más horizontal, más anclado, hemos mirado hacia arriba, esa mirada hacia arriba siempre nos ha llevado a pensar muchas cosas, ¿no? Mirar este manto negro lleno de puntitos y nos hemos escapado, ¿no? Ya nos hemos escapado con la tecnología, ¿no? Entonces nosotros físicamente, biológicamente no podemos, estamos aquí, ¿no? Tenemos esa gran masa debajo de nuestros pies, pero claro, la mente viaja muy lejos, ¿no? Y es un poco la idea de esa pieza, que tú estás en el suelo, te tienes que tumbar y estás en el suelo, entonces estás con todo tu cuerpo realmente en esa superficie de la Tierra, o sea, realmente estás ahí totalmente atrapado por la gravedad, pero claro, tu mente y todo lo que tienes de aquí hacia arriba es... ¿no? Es infinito, y a partir de ahí con todos estos estudios hemos llegado. Sí, afortunadamente estamos hablando de que la masa que está ejerciendo esa atracción gravitatoria es solo la Tierra, ¿no? Porque esto
pensando un poco en los temas en los que trabajamos, cuando tú esa Tierra la sustituyes por realmente algo realmente masivo, ¿no? Piensas en un agujero negro, claro, ahí la velocidad de escape, que es un concepto tan sencillo para nosotros, que es decir, bueno, lanzas suficientemente fuerte y escapas. Si estamos hablando de un agujero negro, la velocidad de escape ya es infinita, digamos, ¿no? Entonces nada puede escapar, o sea que realmente quien tiene el protagonismo es la masa que está haciendo esa atracción, ¿no? Si estamos en la Tierra, igual con sueños podemos escapar, pero de un agujero negro no, ¿eh? Llegamos ahí a un límite que ni siquiera la luz, ¿no? Ya. Bueno, el agujero negro es otro objeto, digamos, otro tema que también he abordado en algunas obras, y la instalación que hay aquí viene un poco de pensar un poco eso, ¿no? Como esa materialidad que se queda ahí concentrada, ¿no? Una vez que entra, que cruza este horizonte, ya no puede escapar, ¿no? Entonces queda ahí concentrada, y qué es lo que pasa ahí, pues no sabemos muy bien aún, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Pero sí, nada como bueno, nada bueno, ¿no? O al menos para nosotros yo creo que no, no llegaríamos ni siquiera a tener un pensamiento ahí dentro. En fin, pero no pensar, y luego para mí también es como pensar esos límites, ¿no? De la física, del espacio, del tiempo, ¿no? Sobre todo con los agujeros negros, yo creo que nos pone muy en este umbral, ¿no? ¿Qué es lo que hay después de eso? ¿Qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y cuando sacaron la imagen del agujero negro, que hace ya 3 años, 4 años, yo creo, la primera. Sí, unos 3, 4 años, ¿no? Que de hecho es una de esa imagen sale en la instalación, en el vídeo, ¿no? Creo que ha sido como un momento muy de revelación, ¿no? O sea, bueno, finalmente ya estaban, ¿no? Estaban, pero no lo habíamos visto como tal. Pues justamente la semana que viene están preparando la noticia para la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Wow. Porque esta vez la hicieron con M87, que no es nuestra propia galaxia, es una galaxia grande a la que se miraba mejor, porque el centro de nuestra galaxia está como muy lleno de estrellas, es muy complicado hacer una imagen limpia. Entonces empezaron por esta otra galaxia, y cuando ya la metodología la han trillado, pues no hacen nada más que anunciar, llevan toda la semana diciendo el día 12 va a haber una primicia sobre el agujero negro del centro de nuestra galaxia, estamos pendientes ahí porque tiene que ser una imagen espectacular, ¿no? Y el pensar que, aunque está súper lejos, pero pensar que es nuestra propia galaxia, como que te lo acerca un poco, y dice, hombre, es nuestro agujero negro, ¿no? Es impresionante. Wow. ¿Y muchos laboratorios trabajando? Muchísimos. Eso es una colaboración gigantesca, porque necesitas telescopios en muchas partes del mundo, y luego, claro, los equipos tienen que ser muy grandes, el manejo de los datos es gigantesco, ¿no? Hay imágenes de, bueno, pues cuando antes la NASA hacía cualquier cálculo y aparecía la gente con un montón de libros, ahora aparecen pero con un montón, pero de discos, ¿no? De discos de datos, pero siguen siendo unos datos bestiales, ¿no? Entonces... No, eso es increíble, ¿no? O sea, cómo realmente toda esta interpretación y toda esa tecnología genera esa cantidad de datos que tienen que ser analizados, y al final esto es lo que, ¿no? Esa imagen en realidad es una composición de muchísimas cosas, ¿no? No es una imagen... Al final se convierten en proyectos... A mí me gusta la parte de que sean proyectos que al final involucran tanta gente, ¿no? Que ya se pierde un poco la individualidad de que cada uno en su casa investiga o en su centro o lo que sea, porque ahora ya son colaboraciones gigantescas, ¿no? Para cualquier cosa realmente importante. Y esto de los agujeros negros, además, que mueve tanta pasión, mucha curiosidad, ¿no? Nos parece como un concepto... no sé, como misterioso, a veces hasta romántico, que no pasa nada romántico al lado de un agujero negro, ¿verdad? Eso te lo aseguro, pero tiene ese romanticismo de decir, me gustaría acercarme y ver qué pasa. Claro, no, yo creo que es como, ¿no? Una gran frontera del conocimiento humano, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas muy establecidas, yo creo que la conciencia por un lado, y luego yo creo que todo lo que está allá afuera y esos agujeros negros y tal, yo creo que son esas fronteras en las que nosotros estamos, ¿no? Llegando, expandiéndonos, y a medida que nosotros, bueno, yo no sé si somos nosotros que nos expandimos, a medida que vamos conociendo más y más y más del universo, ¿no? Si pensamos en la historia de la ciencia, yo qué sé, hace 500 años pensábamos que, ¿no?, la Tierra era el centro del universo, ¿no? A día de hoy, bueno, en plan, bueno, una cosita que no somos nada, ¿no?
Entonces, claro, vamos como teniendo más conocimiento, ampliándonos y haciéndonos más pequeños, pero a la vez también más grandes, ¿no? Es como... Sí, pero, sí, y a la vez que conocemos más, yo creo que sin embargo lo que nos sigue llamando mucho la atención son siempre las fronteras, ¿no? El límite. Sí. Pues sabemos muchas cosas del universo, pero nos sigue llamando la atención, bueno, y al principio de todo, o sabemos muchas cosas de planetas, de galaxias, pero ¿y los agujeros negros, que la física está? Siempre queremos ir un poco como, El origen de la como vida, al ¿no? O sea, norte. esos momentos, claro, claro, que son momentos claves. Explicar, ¿no? Totalmente. No, y luego hay otra cosa que me interesa también, que es esa, ¿no? Esa historia de la ciencia, ¿no? O sea, cómo no solo lo que se está haciendo en ese momento, pero también ponerlo en, ¿no? Ponerlo en perspectiva, ¿no? En contexto. Y, y en mi caso, que me interesa mucho la cuestión de la imagen en general, la imagen asociada a los descubrimientos, al cambio, a los cambios, a la evolución de la ciencia, me parece súper rica esa historia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, son recortes de páginas del libro de astronomía popular de Flammarion, que son desde 1889, es decir, más de 100 años, ¿no? Y ahí en ese libro pues ya salían, ¿no? las llamas, las llamaradas solares y tal, como dibujos, esquemas y tal, y lo que podemos ver hoy, o sea, con ¿no? La NASA ahí en plan, solo con un observatorio dedicado al Sol, entonces también ver cómo las imágenes van, ¿no? Bueno, además, claro, porque ahora la comunicación se hace mucho a través de tanto redes sociales como bueno, cualquier otro elemento de comunicación. Es muy visual, ¿no? La gente consume mucho visual. Es ya casi impensable hacer algo de comunicación que no tenga una imagen potente, ¿no? Y si tienes un medio, una red o lo que sea, necesitas que sea imagen potente, ¿no? Y yo creo que ahí la astronomía tiene un campo fantástico, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. Y hay muchos artistas interesados, ¿no? Porque es que son imágenes, por un lado, muy generosas, muy apetecibles y claro, ahí hay margen para trabajar desde diferentes técnicas y formatos y cosas. O sea, hay un mundo por explorar y justamente yo creo que por eso, porque hay una vinculación con lo visual, con la imagen, que es fundamental. sí, además yo creo que, fíjate, la astronomía, aunque sea la parte rigurosa de análisis científico, tenemos que ponerle un poco de arte también, porque, claro, nosotros cuando manejamos la luz, ¿no? El ojo humano solo ve unas ciertas frecuencias de luz, pero en astronomía los objetos astronómicos emiten todo el espectro, ¿no? Entonces siempre está la cosa de cómo hago visual una parte del espectro que mis ojos no ven, ¿no? Entonces los astrónomos hemos acabado haciendo unos códigos de color, ¿no? que digan, vale, pues si te lo pongo en azul, porque voy a irme a los rayos X o a los ultravioleta, que no son azules, pero bueno, tengo que decirte por dónde se expande, ¿no? Y está ese juego siempre de color. Tengo que hacerte ver, ¿no? Y Claro, tú tengo ves que en un hacerte espectro, ver, o sí. sea, y si no está en ese espectro no Sí, lo vas pero a ver, y ¿no? a veces nos damos cuenta que a la gente le cuesta entender, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero azul, ¿cómo va a ser la luz azul? No, bueno, te lo pongo azul, pero es que tengo que ponerte un color, ¿no? Que si no, Tengo que no vas a, ponerte un claro. color. Y eso es súper interesante, sí, porque al final es eso, ¿no? Entras ya en un campo, ese campo de la visualidad, que es nuestro campo, ¿no? Como seres biológicos con esos dos ojos que tenemos y que ahí para nosotros está casi todo, ¿no? Y si no está ahí dentro, pues Es que si no lo ves parece que no existe. exacto, es muy difícil, ¿no? De aprender. Sí, sí. Es muy ¿Y cómo, o sea, cómo llegaste a los agujeros negros, o sea, a tu campo de especialidad? Bueno, yo soy una de esas personas que no nació con vocación, porque siempre parece que todos los científicos que llegan a hacer algo es porque de pequeños ya pensaban que no, no es mi caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ni mi caso, me gusta mucho decir en los colegios que no es ni mi caso ni el de muchísima otra gente, ¿no? Que la gente no se agobie por no nacer con una vocación, ¿no? Lo que sí que es verdad es que durante toda la etapa formativa a mí me gustaba la física, las matemáticas, la química, o sea, las ciencias, no para mi cerebro es mucho más complicado entender la parte de humanidades que la parte de ciencia, ¿no? Porque yo creo que cada uno pensamos con unos esquemas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me guste, sí, me encanta. Y yo metí literatura mientras hacía mi parte de ciencias, porque me encanta, pero mi cerebro no piensa así. Y después, pues entre las posibles carreras de ciencias escogí física, que me parecía que abarcaba un poco todo. Y esto lo comenta muchas veces la gente y es verdad, cuando estás en la carrera a veces conoces a alguien, un profesor, una profesora, alguien, un científico que tal, que dices,
te despierta la chispa, ¿no? Ese fue mi caso con Xavier Barcons, que fue luego mi director de tesis, que te mete en el mundo de la astronomía y dice, esto era, ¿no? Ahí es cuando despiertas. Y él trabajaba un poco en todo este tema de emisión de rayos X, objetos muy calientes, gravedad muy intensa, y claro, el rey en ese campo es el agujero negro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos y trabajando con misiones espaciales, porque para ver rayos X tienes que salir fuera de la atmósfera de la Tierra, porque la atmósfera lo bloquea. ¿Cómo se hace esto? Hay que lanzar cohetes, o sea, en vez de poner un telescopio en la superficie de la Tierra, tienes que ponerlo en un cohete, ¿no? Por eso cuando veo los cohetes de ahí, he visto todo eso y digo, ¡ay, qué bien, qué bonito!, ¿no? Es mi... Aquí estoy yo a gusto. Bueno, estábamos hablando de cometas, no solo para comentar la otra obra que está ahí, que es justamente, ¿no? O sea, son varias imágenes captadas de la NASA, de cohetes, pero ya imágenes vintage, ¿no? Creo que de los 60, 70 y tal. Entonces lo que hice fue solaparlas, ¿no? y jugar un poco con la direccionalidad, ¿no? Entonces es que en algún momento parece que está subiendo, que sería, ¿no? el movimiento natural de ese lanzamiento, pero en realidad está bajando, ¿no? Entonces estoy como jugando con estas dos posiciones, ¿no? Y el texto va un poco en esa dirección, ¿no? de cuestionarnos, de pensar por qué nosotros estamos aquí, qué hay fuera, ¿no? Esos momentos como una poesía un poco más concreta de preguntarnos, ¿no? Y de decir, bueno, lo que hay aquí, hay allí, lo que hay allí, hay aquí, ¿por qué nosotros aquí y no allí? En fin, está como que unas preguntas como de manera como muy entrecortada, pero que parte un poco de esa idea, ¿no? de esa verticalidad, horizontalidad que a nosotros, pues tal como somos en este planeta y como hemos evolucionado, creo que nos marca mucho. Pero bueno, sí, los cohetes son increíbles. Me parece fascinante cómo podéis captar, dar tantas ideas, combinando las imágenes, haciendo perspectivas diferentes, me parece fascinante, realmente. No, yo creo que sí, pero nuestro pensamiento es como más plano, ¿no? O sea, las cosas son o no son, Claro, sí. y luego cuando ves estas cosas me fascina porque dices, no, tiene otra posible interpretación, otro posible montaje, si lo montas de otra manera te sugiere otras cosas, es fascinante, o sea que me ha encantado tu exposición, me ha encantado charlar contigo porque me das una perspectiva completamente diferente. No, a mí también, no, para mí es como una fuente de inspiración, de alimentación y realmente de reflexión, ¿no? Todo lo que hacéis y todo lo que nosotros, pues eso, como artistas podemos acceder, ¿no? a este conocimiento y darle alguna vuelta. Así que muchas gracias.